Con el segundo vídeo de la serie vamos a ver principalmente tres cosas. Número uno, vamos a ir viendo cómo comienza mi portfolio. Mi idea es cada mes invertir unos 100 euros, que por el momento creo que voy a ir invirtiendo en Bitcoin, 100 euros al mes, y me gustaría cada mes enseñaros cómo va evolucionando esa inversión de forma que podáis ver qué podéis esperar de una inversión, sobre todo empezando ahora, que es lo que llamamos el bear market, ¿no? Cuando Bitcoin todavía, bueno, estamos ahora mismo en transición de bear market a bull market. Bear market sería cuando el mercado está bajo, el mercado bajista, y bull market el mercado alcista. También en este vídeo me gustaría hablar un poco sobre por qué creo yo que es importante invertir, por qué creo que hay que empezar cuanto antes y cómo poco a poco podemos aprender cómo invertir mejor y qué objetivos podemos obtener que sean razonables y así no desanimarnos con nuestra inversión. Y por último también me gustaría compartir un poco las noticias o la actualidad interesante que haya visto por internet, sobre todo por Twitter y lo que sea, ¿vale? Así que nada, sin más, empezamos. Bueno, pues yo siempre recomiendo que hay que sacar el Bitcoin de las plataformas de cambio o exchanges. Para ello hay que tener una cartera de Bitcoin custodial, es decir, que nosotros controlamos las claves privadas. Y una vez que se tiene la cartera y hemos comprado Bitcoin en una plataforma de cambio, pues simplemente hay que hacer una transacción que envía nuestro Bitcoin a nuestra cartera. ¿Por qué es importante esto? Pues bien, ya vimos hace algunos años cómo quebró FTX, que era uno de los exchanges más importantes, y la gente que tenía ahí su Bitcoin perdió acceso a ellos. Ahora mismo están lidiando con las devoluciones y tal, pero bueno, es un riesgo que se está corriendo. Y no es algo que haya ocurrido solo una vez. Por desgracia es algo que se está repitiendo bastante en toda la historia de Bitcoin, como pasó con Mt. Gox, como pasó con Bitcoinet, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no nos podemos fiar de nadie y debemos ser nosotros los que custodiemos nuestro Bitcoin. Sin embargo, cuando yo iba a preparar este vídeo, iba a sacar el Bitcoin de la casa de cambio a mi cartera personal y me di cuenta que me cobraban una transacción, o sea, una comisión de unos 14 euros, que es una barbaridad, lo que supondría un 14% del valor de mi inversión. Y como eso no es asumible, lo que voy a hacer es ir acumulando Bitcoin poco a poco y cuando ya tenga una cantidad más considerable, ya lo sacaré y la comisión que pague será bastante más asumible. A mí me hubiese gustado tenerlo todo en una cartera en la que vosotros pudieseis comprobar que verdaderamente el dinero que tengo está ahí, pero hasta entonces os vais a tener que fiar de lo que voy diciendo. Y nada, cuando ya por fin acumule ese Bitcoin y lo saque, pues ya haré un vídeo explicando bien pues el tema de carteras, cómo funcionan, cómo se hace esa transacción y todo. Para llevar el seguimiento del portfolio de la inversión que vaya haciendo para el canal, hay dos aplicaciones que estoy explorando, investigando ahora mismo, porque bueno, una tiene cosas que me gustan por un lado, otra tiene cosas que me gustan por otro lado. Y bueno, estas aplicaciones son CryptoPro, que el logo es como una C naranja, y Delta. Y nada, me gusta mucho CryptoPro porque tiene una visión muy simple, no tiene demasiadas cosas, una pantalla muy clara en la que, bueno, básicamente tienes el valor, tiene las ganancias en 24 horas, el coste, que para mí es guay, pues eso, comparar el coste total, es decir, el dinero que te has gastado en ese portfolio, compararlo frente al valor de tu portfolio ahora. Y luego te dice un poco cómo va la ganancia total y también puedes clicar dentro de cada activo que tiene y ir viendo cómo funciona, ¿vale? Luego está Delta, que me gusta un poco menos porque tiene más cosas, es como una aplicación más todoterreno y me parece un poquito menos clara la visión general en comparación con CryptoPro. Pero sí es verdad que tiene una parte que me gusta mucho y es que tiene un gráfico en el que puedes ir viendo y comparando. Me gusta mucho un gráfico en el que se vea el dinero invertido frente al valor de tu inversión, ¿no? Si vas por arriba, si vas por abajo y como lo ideal es, bueno, que
el saldo actual, ¿no? El valor actual siempre esté por encima de lo total que hayas invertido. Pero es muy gratificante, al menos para mí lo es, cuando vas viendo cómo esas curvas se van separando y esperemos que en el futuro sea así y que el valor nunca vaya por debajo de lo invertido. En el siguiente apartado voy a explicar mi opinión de por qué es importante empezar a invertir, cuanto antes mejor. Es un tema que sale mucho entre mis amigos y yo siempre les trato de intentar transmitir esa urgencia, esa importancia de empezar a invertir cuanto antes mejor. Y yo siempre digo que es mucho mejor empezar a invertir una cantidad que, aunque nos parezca ridícula, pero empezar para poder ir creando ese músculo y ese hábito de invertir y poco a poco ir aumentándolo. Para explicaros todo este concepto, he dibujado un pequeño diagrama que empezaré a desarrollar sobre él, ¿vale? Pero quería decir que está muy inspirado en el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Es un libro de finanzas personales muy básico, muy recomendado, muy típico y que está bien, no es perfecto, pero está bien y tiene algunos conceptos que a mí me sirvieron para entender. Y bueno, no sé si os pasa a vosotros que cuando leéis un libro al final te quedas con como una perla de información de sabiduría. Pues esto sería como la perla de sabiduría que me llevé yo de este libro. Evidentemente está reinterpretado y es lo que yo pienso sobre él, pero un poco es lo que viene a explicar este libro. Así que si os gusta este diagrama, os recomiendo que os leáis ese vídeo, ese libro que os va a gustar. Vale, pues ya tenemos nuestras finanzas personales. En nuestras finanzas personales, como empieza todo el ciclo, es que evidentemente tenemos un flujo de ingreso, que normalmente es nuestro salario, ¿no? Y ese salario viene a nuestras finanzas personales y luego tenemos una flecha de salida, que son nuestros gastos. Entonces, lo normal es que nuestro salario sea al menos igual que nuestros gastos. Si nuestros gastos fuesen más grandes que nuestro salario, eso quiere decir que estamos tirando de deuda seguramente para sufragar nuestro día a día, y eso no es sostenible y tiene que parar. Pero lo recomendable es que nuestros gastos realmente sean más pequeños que nuestro salario. ¿Qué ocurre si nuestros gastos son más pequeños que nuestro salario? Pues que nos queda una flecha de ahorro, que sería más pequeña y sería como la suma de esta flecha y esta flecha sería igual a la suma de nuestro salario, ¿no? Esto sería lo más básico y cómo empezar en nuestras finanzas personales. Dentro del ahorro, varias cosas que quiero comentar. Lo primero que se te puede ocurrir dentro del ahorro es, bueno, crear ese colchón de seguridad, ¿no? Por si ocurre algo, pues no ir siempre a las mínimas, porque si no tienes ese colchón de seguridad y te viene un gasto imprevisto y que sea más grande de la cuenta, pues necesitas pedir deuda, pedir un préstamo. Y eso siempre hay que intentar evitarlo, porque la deuda viene siempre con un interés, es decir, un extra que tenemos que pagar para devolverla. Entonces, a largo plazo, eso es malo. En general, no siempre, pero sobre todo podemos decir como regla general que utilizar deuda para gastar en consumo es una mala idea en general, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de esto está nuestro colchón. Nuestro colchón no lo voy a meter aquí dentro de este esquema de finanzas personales, porque realmente el colchón es un ahorro que tú haces temporalmente. Porque tú imagínate que quieres tener un colchón de 3.000 euros. Pues tú vas ahorrando un mes y al final acabas con 3.000 euros. Pues una vez que ya tienes esos 3.000 euros, ya no tienes que seguir ahorrando y ya ese círculo se cierra, ¿no? No es algo constante. Y como no es algo constante, pues no quería representarlo aquí. Y una diferencia semántica que quería hacer en ahorro. He escuchado mucho entre mis amigos y conocidos, ¿no?, que hablan de ahorro y dicen, sí, estoy ahorrando 100 euros al mes o 50 euros al mes o lo que sea. Y van ahorrando ese dinero y pasan mes y cuando llegan 6 meses tienen 600 euros y lo que hacen es, llega el verano y utilizan ese ahorro para pagarse un viaje, o cuando llegan a X tiempo, a X ahorro, y su móvil ya está anticuado, pues se compran el último iPhone, por ejemplo. O ¿sabes? Utilizan ese ahorro para hacer un gasto futuro. Para que me entendáis dentro de este esquema, no es que eso no sea ahorro, porque técnicamente sí es ahorro, pero a mí no me gustaría llamarlo ahorro en este contexto, y yo le llamaría más un gasto diferido.
Un gasto diferido, ¿por qué? Porque es un ahorro que estoy haciendo que luego va a ir directamente a gasto. Y ahora vais a entender por qué yo hago esa diferencia entre el gasto diferido y el ahorro. Y es porque el ahorro tiene que ir ligado a una inversión. Con nuestro ahorro, con el dinero que nos sobra de nuestros gastos, tenemos un ahorro y este ahorro lo metemos en inversión. ¿Qué sería una inversión? Una inversión es todo aquello que haga que nuestro dinero crezca. Y el dinero tiene dos formas de crecer a grandes rasgos. Uno es la apreciación, es decir, yo compro un activo que va subiendo de valor, entonces como un ciclo aquí que se va cerrando y eso va haciendo que nuestro dinero vaya creciendo. Y número dos, el retorno de nuestra inversión. Bueno, retorno no es el mejor nombre, pero bueno, serían como dividendos de nuestra inversión. Por ejemplo, los dividendos que paga una empresa, o por ejemplo, si compramos en inversión un piso o una casa y esa casa nos da un alquiler todos los meses. Eso al final nos da un cash flow de inversiones, un flujo de caja de inversiones. Y esto, la dificultad que tiene esto es que en general este flujo de caja empieza siendo así de pequeño. ¿Por qué? Porque un dividendo alto normal de una acción que pague dividendos suele estar entre el 2-3%. Es un dividendo altillo, pero razonable. Si una acción paga mucho más de eso de dividendo, no es que vaya a ser una inversión mala per se, pero yo recomendaría tener mucho cuidado e investigarla bien porque ahí hay algo que no cuadra. Pero muchas empresas como Apple o empresas así tecnológicas grandes a lo mejor pagan un 0 con algo por ciento de dividendo. Entonces, claro, eso hace que nuestra inversión al principio nos pague muy poco dividendo. Pero ¿qué es lo que pasa con este flujo de caja? Pues ya tenemos aquí este ciclo. Tenemos nuestro salario, unos gastos, estos gastos generan unos ahorros y estos ahorros generan una inversión. Esta inversión empezará siendo pequeña y nos da un flujo de caja muy pequeño. Pero claro, si esto lo mantenemos y le hemos metido un flujo de caja extra, si los gastos no aumentan, al siguiente ciclo esto va a crecer un poquito. Esto va a crecer un poquito y otra vez. Y otra vez. Tal, ahora vamos a tener un pelín más, pero muy poquito más, porque esto es tan pequeño que esto vamos a tener un poquito más de ahorro gracias a este flujo nuevo, ¿no? Entonces, eso se vuelve a meter en inversión. Esa inversión nos termina dando un flujo de caja. Que ahora, como esto ha crecido un pelín, pues esto ha crecido un poquito más. Muy poco, pero un poquito más. Entonces, entendéis que esto cada vez va creciendo más y cada vez va creciendo de forma exponencial. Entonces, ¿cuál es el juego del dinero? ¿Cuál es la gracia de todo esto? Bueno, la idea es que por nuestras manos, por aquí, va a pasar muchísimo dinero en toda nuestra historia de trabajadores. Muchísimo dinero es el que, si os paráis a calcularlo, el que va a pasar por nosotros. Entonces, si todo nuestro salario acaba yéndose en gastos y se va, entonces, entre comillas, da igual el dinero que ganemos, porque si nos lo gastamos todo se va. Y da igual, entre comillas, también el poco dinero que ganemos, porque mientras se quede algo entre nosotros, vamos a ir poco a poco aumentando, pero muy poco a poco, pero avanza. Aunque al principio parezca que no avanza nada, con el paso de los años va avanzando. Y vamos a crear este círculo positivo que hace que esta flecha poco a poco vaya creciendo. Y la idea, o el sueño, a lo que aspiramos todos los gurús financieros, es que cuando este flujo de caja iguale a nuestro salario, este salario, nuestro trabajo, pasa a ser opcional. Bueno, realmente no tiene que ser esto igual que esto. Cuando el flujo de caja pasa a ser igual a nuestros gastos, ya nuestro salario es opcional. ¿Vale? Entonces, dentro del libro de Padre Rico, Padre Pobre, habría otro apartado que se llama liabilities. No es el término de liabilities. Liabilities en inglés es la traducción de pasivo. Y Robert Kiyosaki llama a un apartado nuevo de aquí, le llama liabilities o pasivos, ¿vale? Quizá yo no he querido explicarlo demasiado, pero voy a hacer un comentario rápido. Sería así.
sería cosa en nuestros gastos y nuestros ahorros que nos gastamos, que generan más gastos y eso, que generan más gastos constantemente. El gasto puede ser, por ejemplo, si nos compramos una casa y vivimos en ella. Una casa, mientras más grande sea, además, conlleva más gastos de mantenimiento y gastos en impuestos, y hay muchos gastos ahí que tenemos que tener cuidado. Otro ejemplo es el coche. Un coche, y sobre todo si tenemos más coches, si tenemos un coche más caro, va generando más gastos de mantenimiento, de impuestos, de gasolina. O sea, hay cosas que son necesarios y en cierto modo, pues, se puede decir que están incluidos aquí. Y ya está. Pero una cosa que tenemos que tener en cuenta, que a veces se nos olvida, que el coste de un coche no es solo el coste del mantenimiento y de la gasolina y de los impuestos y del seguro. Un coche tiene una vida útil de 10 años. Entonces, si yo me gasto 10.000 euros en un coche y ese coche tiene una vida útil de 10.000 años, realmente estoy perdiendo, o sea, cuando me compro el coche, entre comillas, una transacción que pierdo 10.000 euros, pero gano un activo de 10.000 euros, pero cada año estoy perdiendo 1.000 euros. 1.000 euros en depreciación, porque llegará un día en el que ese coche no funcione y me tenga que comprar un coche más. En contraposición, una casa, si se mantiene y se cuida, o incluso si no, lo normal es que no tenga ese depreciación, que esa depreciación es un gasto, porque al final nosotros, en el juego del dinero, lo que tenemos que hacer es acumular activos que o no sean útiles y podamos utilizarlo constantemente, o que nos den dividendos y nos dé un flujo de caja que haga que cada vez consigamos tener más activos para llegar a un día en el que no nos haga falta un trabajo. Y bueno, este es el esquema que quería explicar. A mí es un esquema que me encanta y que me ayudó mucho a entender cuál es el juego del dinero, qué es lo que tenemos que hacer y cómo empezar poco a poco. En futuros vídeos pues me gustaría explicar cómo dimensionar bien nuestro colchón de seguridad para que no sea demasiado grande y tengamos ahí mucho coste de oportunidad, ¿no? Cuál es la cantidad de dinero que deberíamos invertir al mes para que esto tenga sentido y por qué. Y bueno, muchos más detalles y cuestiones que se me ocurren que creo que podríamos aprender todo entre ellos. Ya para terminar, vamos a comentar un par de noticias de Twitter que he estado viendo recientemente y me parecen interesantes. Y nada, la primera es esta de JP Morgan. No sé si os acordáis del episodio pasado que decíamos que Jamie Dimon decía que Bitcoin era una malísima inversión, que él estaba ya harto de que le preguntasen y de que era una porquería y que él no... bueno, decíamos que cómo íbamos a saber si cuando llegase a 21 millones eso iba a acabar de emitirse o qué. Pues nada, aquí la noticia dice que JP Morgan anuncia planes para ofrecer fondos de Bitcoin administrados activamente para sus clientes privados de, bueno, wealth clients, supongo que serán los clientes más ricos y con un trato especial. Pues nada, vemos que aunque no le haga mucha gracia a Bitcoin porque evidentemente se está comiendo su pastel, pues va a ofrecer servicios para sacarle partido y ganar dinero. Y a mí esa segunda parte me parece estupendo. Si él puede, yo creo que no es la forma de invertir en Bitcoin, que la gracia de Bitcoin es invertirlo y ser nosotros el propio custodio, que para eso se creó Bitcoin y es la potencia que tiene. Pero bueno, Bitcoin es una red libre y nosotros somos libertarios y creo que si hay clientes que esa solución les parece la adecuada para sus problemas, pues que gane dinero quien quiera ofreciendo esos servicios. La segunda noticia que me gustaría comentar es un tuit muy desafortunado que publicó el Twitter del Banco Central Europeo. Decía: Bitcoin has failed to become a global decentralized digital currency, instead falling victims to fraud and manipulation. Es decir, Bitcoin ha fallado en convertirse en la moneda digital y descentralizada. En vez de eso, se convierte en víctima de fraude y manipulación. Y dice que se haya aprobado un ETF no quita pues lo que se ha dicho, que Bitcoin es costoso
lento y no es conveniente, no es cómodo de usar. Aquí comentan los lectores, añadieron contexto, el Community Notes. Chainalysis ha encontrado que solo el 0,34% de las transacciones del volumen de Bitcoin, de criptomonedas en 2023 se le podría atribuir a actividad criminal. El porcentaje de Bitcoin es significativamente menor, con un 25%. Transacciones ilícitas con euros fueron el 1% del GDP de Europa, con 110 billones en 2010. Y aquí Balaji, que es un inversor y entrepreneur, emprendedor indio que a mí me gusta mucho, Balaji Srinivasan, aquí tiene un tuit muy gracioso en el que compara cómo efectivamente el Bitcoin se ha desplomado frente al euro. Nótese la ironía. El euro ha pasado a valer nada frente a Bitcoin por lo mucho que vale Bitcoin, ¿no? Así que nada, así lo dejamos por hoy en este vídeo y espero el mes que viene que sigáis aquí. Y bueno, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y por favor os pido que si tenéis alguna pregunta, alguna recomendación, alguna sugerencia, por favor la pongáis por comentario. Hasta el siguiente capítulo. Chao.